Buenas tardes. De nuevo es para mí un placer y un privilegio poder estar esta tarde con ustedes desarrollando la segunda exposición de este ciclo breve que se titulaba La familia bajo ataque. En el día de ayer intenté mostrarles algunas de las áreas en que la familia se encuentra efectivamente sometida a ataque. Áreas como la educación, áreas como los medios de comunicación, áreas como puede ser la propia estructura de la familia, la propia autoridad dentro de la familia, áreas como la propia legislación que va cambiando e incluso la libertad de expresión. Y después de la exposición de ayer, que seguramente en algún momento podía parecer muy sombría, aunque era muy realista, tengo que abordar hoy cómo nos enfrentamos con ese desafío y cómo nos enfrentamos con ese ataque. Tengo que decirles que vamos a abordar cuatro áreas en las que resulta indispensable enfrentarse con este ataque. Y voy a empezar diciéndoles algo que quizá no les resulte agradable, pero que a mi juicio es innegable. No esperen que ningún político solucione esa situación. Por supuesto, comprendo que no voten ustedes a candidatos que impulsan la ideología de género o impulsan el aborto, etcétera. Eso me parece correcto. Pero no esperen la solución de un político. El político, en última instancia, se mueve por intereses que no suelen coincidir con los verdaderos intereses de la comunidad y va buscando mayorías que le permitan alcanzar el poder o permanecer en él. Con lo cual, a veces en un tiempo increíblemente breve puede cambiar totalmente su orientación. Hace apenas unos meses, en una de las repúblicas hermanas de Hispanoamérica, en el Ecuador, eligieron a un político porque era pro vida y pro familia. Y Lasso, que es el nombre del político, llegó a la presidencia. Y era pro familia, era pro vida, era un católico más que practicante, incluso pertenecía al Opus Dei. Apenas llevaba una semana en el poder, se aprobó una ley de aborto. Apenas llevaba un mes en el poder y en la fachada presidencial apareció reflejada la bandera del arco iris del movimiento gay, exactamente igual que lo hizo Obama cuando llegó a la Casa Blanca. De manera que fíense de los políticos y no corran. Por supuesto, administren su voto, desconfíen de ciertos candidatos, no los respalden, pero no esperen una solución por ahí. La solución vendrá en la medida en la que ustedes puedan cambiar la mayoría y eso obligue a los políticos a escucharlos. Si ustedes piensan que los van a escuchar siendo una minoría social, que además no va con la corriente de los tiempos, despierten porque están soñando. ¿Y en qué cuatro áreas empezamos a defendernos? ¿Qué hacemos para defendernos? Primera área, aférrense a las Escrituras. Si me acompañan a la segunda carta a Timoteo, que es el testamento vital de Pablo, la última carta escrita por Pablo fue la segunda carta a Timoteo. De hecho, el orden de las pastorales, tal como lo escribió Pablo, fue primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Cuando Pablo escribe esto, sabe que le quedan apenas unos días, quizá unas horas de vida en este mundo, y se está despidiendo de uno de sus discípulos más cercanos. Precisamente porque sabe eso, hace unas afirmaciones en el capítulo 3 que nosotros tendríamos que tener muy claras. Capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, versículo 12. Y dice así, del 12 en adelante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Timoteo, no te dejes engañar. Eso de que solo van a encontrarse con dificultades en esta vida los cristianos que no tienen fe, no es verdad. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso no significa que todos van a ir a la cárcel, o que todos van a tener que reunirse clandestinamente, o que todos van a acabar en un campo de concentración. Pero sí significa que de pronto Margarita se convierte en cristiana.
Y entonces tiene que oír comentarios en clase como: parece mentira, una chica tan bonita como Margarita y no tiene nada entre las orejas. La muy estúpida ahora dice que es cristiana. O significa que de pronto Armando decidió recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y de pronto en casa dicen: parece mentira. Armando, que daba la sensación de que era el hijo más inteligente de esta familia, y es el más idiota. Es que no puedes fiarte de las cosas. O significa que estás en el trabajo y te dicen que o mientes, o falseas unas cuentas, o tienes una calle muy ancha para buscar el siguiente empleo. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. No el 50, el 25, la 10ª parte o los que no tienen fe. Todos. Porque en este mundo caído, si efectivamente quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, más tarde o más temprano vas a chocar con la gente también caída y no redimida que vive en este mundo. Versículo siguiente, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segundo, ten en cuenta esto, Timoteo. No solo es que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a enfrentar persecución, es que no esperes que los malos de la sociedad van a cambiar en masa. Los que difunden mentiras, los que avanzan agendas embusteras, los que engañan, van a ir de mal en peor. Es más, algunos quizá cuando empezaron a mentir sabían todavía distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pero a medida que vas mintiendo detrás de un micrófono o delante de una cámara de televisión o en un mitin electoral, llega un momento en que te acabas engañando a ti mismo. Te acabas creyendo tus mentiras. Y esa gente no solo mejora, va de mal en peor. Y para eso no hace falta ver la trayectoria política de Nancy Pelosi, es una regla bíblica. La gente engaña, se engaña y cada vez tiende a ya no distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, se engaña. Y uno se imagina al pobre y joven Timoteo leyendo estos 2 versículos y diciendo: está bien, Pablo, ¿y qué hago entonces? Porque si efectivamente todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, y tú eres un ejemplo, estás en una prisión romana, y si además los que engañan es que llega un momento en que no solo engañan a los demás, se engañan a sí mismos, no distinguen lo verdadero y lo falso, ¿qué hacemos, Pablo? Y la respuesta de Pablo es tremenda. Fíjense lo que dice desde el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú me preguntas, Timoteo, ¿qué vamos a hacer? Yo te digo, agárrate a las Escrituras. No es algo que tú oigas por primera vez. Pablo comenta en alguna de sus cartas cómo Timoteo empezó a conocer las Escrituras gracias a su madre y a su abuela. No es que la mamá y la abuela lavaran el cerebro del pobrecito y pequeño Timoteo. Como dice aquí Pablo muy bien, tú las has conocido, pero luego tú te persuadiste. Escuchando a tu madre y a tu abuela, en un momento determinado esas Escrituras que conocías desde niño te convencieron, crearon una convicción y una persuasión en tu corazón. Si quieres enfrentarte con un mundo donde todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos y donde los engañadores van de mal en peor y llega un momento en que ya no distinguen lo verdadero de lo falso, aférrate a las Escrituras. ¿Por qué? Y esto es enormemente importante. Primero, Timoteo, porque en las Escrituras es donde vas a encontrar
el mensaje de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero segundo, porque esas escrituras están inspiradas por Dios. Y esas escrituras son el instrumento que Dios va a utilizar para convertirte en un hombre, si hubiera sido Timotea, en una mujer totalmente cabal. Si queremos enfrentarnos con ese ataque, lo primero que tenemos que hacer es aferrarnos a las Escrituras, porque las Escrituras no solo contienen el mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús, por supuesto, también, pero además permiten que tengamos el armamento suficiente para enfrentarnos con este mundo. ¿Por qué? ¿Porque son un libro filosófico especialmente elaborado? No, porque son la palabra de Dios y porque Dios lo ha inspirado. De manera que no esperen ustedes que esta sociedad va a cambiar simplemente a impulsos humanos. Ni, por supuesto, esperen una solución por parte de los políticos. Casi con que no estorben nos podríamos conformar. Lo primero que tienen que hacer es aferrarse a las Escrituras. Y cuando una sociedad conoce lo que son las Escrituras, esa sociedad se construye de una manera distinta. Este país, cuando se convirtió en una nación, o pretendió empezar a convertirse en una nación, en 1776, tenía detrás generaciones de personas que creían en las Escrituras y que estaban dispuestas a construir este país no como se construyeron las viejas naciones europeas o como se iban a construir luego las repúblicas hispanoamericanas, sino partiendo de la Biblia. Hace cosa de unos 4 años, para un trabajo que estaba preparando, tuve que volver a leer toda la correspondencia de los padres fundadores de este país. Y hubo 2 cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, que citaban la Biblia como si fueran pastores, de los pastores que conocen la Biblia, claro. Y a uno le sorprendía ver cómo Washington podía escribir a Jefferson y Jefferson a Hamilton y a Adams, etcétera, y citaban de la Biblia sin tener que decir esto está en Daniel 9, versículo tal, etcétera, etcétera. Estaba más que sobreentendido que todos conocían muy bien la Biblia. La segunda cuestión que me llamó muchísimo la atención es que uno de los textos que más citaban de la Biblia es el pasaje de Jeremías donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. El hombre tiene un corazón que quiere engañar y que se engaña. Y por lo tanto decían, como sabemos que el corazón del hombre es así, no somos buenos, no caminamos hacia el progreso, no vamos de alguna manera basándonos en la bondad humana. No, el hombre está caído, la Biblia lo dice, el corazón es engañoso. Tenemos que crear un sistema de gobierno donde estén separados los poderes y se frenen y contrapesen entre sí, porque si no acabaremos en una tiranía como las tiranías de la vieja Europa. Y podría hablar sobre esto horas, pero voy a resistir la tentación y no lo voy a hacer. Primero, si quieren frenar ese ataque, tienen que aferrarse a las Escrituras y comprender que esta sociedad no va a conservar el sistema actual, aunque sea un sistema en estos momentos herido, si no vuelve a las bases bíblicas sobre las que se construyó. Segundo, y esto es enormemente importante, tienen que asumir la tarea de educar a sus hijos. No pueden permitir que sus hijos sean educados por gente que no solo es que no sea creyente, sino que a veces tiene una agenda contraria a los principios de las Escrituras. Por supuesto, ya están enseñando matemáticas con perspectiva de género, pero se supone que hay asignaturas que son medio neutras. La fórmula del ácido sulfúrico supongo que seguirá siendo la misma y es difícil torcer esto desde una perspectiva gay, pero cualquiera sabe. Puede que en algún momento hablen de la ácida sulfúrica para tener una perspectiva de género. Ustedes se ríen, pero la Universidad de Granada, en España, hace unos 10 años publicó un calendario con perspectiva de género. ¿Y saben lo que era el calendario con perspectiva de género? Los meses eran enero, febrero, marzo,
abril, a mayo, a junio, hasta llegar a octubre, noviembre y diciembre. Todo con dinero de los contribuyentes. De manera que lo del ácido sulfúrico no crean que es una ocurrencia ingeniosa mía. Por desgracia puede ser algo no tan difícil. Pero ustedes tienen que asumir la educación. Fíjense lo que dice al respecto Deuteronomio, capítulo 6 y versículos del 1 en adelante. Y es enormemente interesante porque la educación forma parte del desarrollo de los mandamientos. Este es un capítulo central en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le da a Moisés la ley por segunda vez antes de entrar en la tierra prometida y convertirse por primera vez en un Estado-nación. Y dice así: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La clave de que tanto tú como individuo, como la nación en cuanto nación, viva de una manera digna de ser llamada vida, de una manera en paz y prosperidad, es que sigas esta enseñanza. Y por eso se la tienes que enseñar a tus hijos en toda ocasión. Cuando estés en tu casa con tus hijos, recuérdales esto. Cuando vayas andando por el camino, y quizá tu niño sea tan pequeño que todavía lo lleves de la mano, edúcale en estos principios. Cuando te vayas a la cama, recuérdalo. Y cuando te levantes, vuelve a hacer recordatorio a tu hijo de estos principios, porque tu vida y la vida de tu pueblo depende de ello. Ustedes no pueden dejar la educación de los grandes principios en manos de gente impía. Pueden tener un profesor de física que enseñe a los niños teoremas físicos y no tiene mayor problema. Pero la escuela no es la que va a enseñar a esos niños cómo tienen que vivir. Y lo tienen que tener muy presente. Cuando estén en casa, hablarán a sus hijos educándolos en esos principios. Cuando vayan con el niño paseando, les recordarán esos principios. Se los recordarán cuando vayan a dormir. Y volverán a recordarlos cuando se levanten. Y una familia donde efectivamente eso es lo que sucede, es una familia que está construyendo el futuro y que está defendiéndose frente a ataques como los que vimos ayer. De manera que aférrense a la Escritura, pero no solo aférrense a la Escritura, eduquen a sus hijos en esa situación. Y verán cómo sus hijos en un momento determinado pueden llegar a casa y decir: mamá, papá, no sabéis lo que he visto en la escuela, qué disparate. En vez de llegar un día a casa y decir: papá, no soy Antonio, soy Toñita, porque es lo que me han enseñado en clase. Y hay una enorme diferencia entre un tipo de hijo y el otro, y la diferencia la marca el hecho de que ustedes los eduquen, como dice muy claramente la Biblia. Y podría estar hablando ahora sobre esa educación, pero no me queda ese tiempo. Tercer área importante. Enseñen lo que debe ser un noviazgo cristiano a los jóvenes.
porque no existe esa enseñanza en multitud de casos. Y luego de pronto los papás se sorprenden cuando la hija aparece embarazada o el hijo sale con una muchacha que es lo menos recomendable que uno desearía, o de pronto te dicen que van a dejar todo, lo van a tirar por la borda porque han encontrado un chico o una chica que es el amor de su vida y que uno lo ve y sabe que si dura 6 meses ya sería un milagro. Eso arranca de que no existe esa educación y, por supuesto, no existe una educación del noviazgo. Voy a resistir la tentación de hablar ahora sobre esto, pero no voy a resistir la tentación de que vayamos al Cantar de los Cantares para que vean a lo que me estoy refiriendo, porque esto es muy importante. Por regla general, el Cantar de los Cantares es un libro, no voy a decir que lo despreciemos en la Iglesia, pero bueno, no le dedicamos mucho tiempo, total, son historias de amor y cosas bucólicas, y el novio y la novia se ponen tiernos y dicen que su amado es el más hermoso y que su amada no tiene comparación. Esto no parece que tenga mucha sustancia que tengamos que consumir. Pero curiosamente, el Cantar de los Cantares, que es un libro breve, analiza las relaciones entre un hombre y una mujer en todos los casos en que se producen. Durante el periodo del noviazgo, en el momento en el que se casan, al cabo de un tiempo de matrimonio y de manera, sí, cierto, muy lírica, muy hermosa, muy romántica, van dando lecciones muy prácticas. Por ejemplo, ¿para qué sirve el noviazgo? Hombre, evidentemente para pasarlo bien. No. Evidentemente se puede pasar muy bien, pero el noviazgo tiene finalidades sobre las que por regla general no enseñamos ni educamos y luego pagamos las consecuencias y sobre todo las pagan nuestros hijos. Primero, el noviazgo tiene como finalidad que la gente se conozca honradamente. Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículos del 10 en adelante contiene esta romántica llamada del amado. Dice así: mi amado habló, capítulo 2, versículo del 10 en adelante. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Vamos a ver, querida, puesto que estamos en una situación de noviazgo, hay una primera cosa que se tiene que cumplir. Muéstrame quién eres realmente. No quiero que me des la imagen de lo que tú quieres que crea que eres. Para eso ya está Facebook, ¿no? Y entonces incluso en Facebook hasta puedes cambiar, si no conoces a la persona, hasta puedes cambiar la foto, ¿no? Entonces uno espera encontrar una muchacha linda de 25 años y se encuentra una señora que ya está con el Medicare. No. Vamos a ver, el noviazgo, en primer lugar, pretende que la gente se conozca. Tú, querida paloma mía, bellísima entre las bellas, lo que vas a hacer es esconderte entre las peñas. Porque sabes que tienes defectos o piensas que si hay partes de tu personalidad que yo no conozco, no voy a seguir cortejándote. Esto sucede también por el otro lado, ¿eh? Amado mío, sería bueno que me dijeras la verdad alguna vez, porque lo cierto es que tú también me das una imagen digna de las redes sociales, es decir, más falsa que $1 de madera. Y la idea, en primer lugar, del noviazgo es muy clara. Claro que podemos vivir un tiempo maravilloso. Los pájaros cantan, la higuera da sus flores. Bien, ¿cómo somos? ¿Cómo eres en realidad? Porque puede ser que nos conozcamos y aunque sintamos una intensa atracción, podamos convertirnos en la pareja más indeseable y más desgraciada de este planeta.
De manera que sal de detrás de las peñas y muéstrame exactamente cómo eres, déjame ver realmente tu rostro. Ahora, la educación que estamos dando a los jóvenes para el noviazgo es una educación en la que insistimos que lo primero que hay que aprender es cómo es exactamente el otro y mostrarse como uno es. O por el contrario, es la mejor manera de esconder cómo uno es, porque hija, como descubra cómo eres, olvídate de ese muchacho. O hijo. Pues una de las primeras cuestiones, y luego vienen las quejas, nunca pensé que Marisela era así. ¿Cómo este hombre me pudo engañar de esta manera? ¿En qué estabas pensando, bonita, durante el noviazgo? ¿En engañarle tú a él y resulta que te han engañado? Lo primero es conocerse. Segundo, el noviazgo persigue solucionar problemas. Fíjense lo que dice en el capítulo 2 del Cantar, el versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Hay problemas que acaban destruyendo una relación matrimonial. Y a veces son problemas que no son tan grandes. Pero si uno no conoce a la otra persona, porque la otra persona se dedica a engañar a su novio o a su novia, si esos problemas no surgen durante el noviazgo y uno caza esas pequeñas zorras, las pequeñas zorras no dejan una vid en pie. Pero es que descubrí que no sabía cocinar y ahora tengo una úlcera del tamaño de un estadio de fútbol. Pues hubiera sido interesante conocer eso. No, es que yo no sabía que él era tan vago. Era tan divertido y me hacía tanto reír que cómo podía yo pensar que luego era tan poco trabajador, con lo gracioso y lo cómico que resultaba y lo que yo me divertía y me reía. Pues ahora vas a tener años para reírte, por lo menos hasta el divorcio. Segundo, ese noviazgo del que tiene que salir un matrimonio fuerte y una familia fuerte, es un noviazgo en el que forzosamente, porque esto es algo tremendo, en el que forzosamente hay que descubrir los problemas que pueden surgir. Es una persona que ama atender a su casa. Es un chico responsable que efectivamente cuidará de una esposa y de unos hijos. No me importa si tiene relaciones sexuales y es fantástico. Eso no es algo que tiene su importancia, pero no sostiene un matrimonio. Y el sexo puede ser estupendo, pero cuando de pronto te encuentras con que eres una mujer y las decisiones las tienes que tomar tú, porque tu esposo prefiere tumbarse en el sofá a ver el fútbol y beber una lata de cerveza tras otra, esto del sexo como que va perdiendo parte de su encanto, y viceversa, también con los hombres. Tercero, no solo se trata de conocerse y de solucionar problemas, sino de aprender a honrar a la otra persona. Fíjense lo que dice el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 1, y versículos 15 y 16. De nuevo, muy lírico, muy romántico, pero también muy práctico. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Y él responde, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Los novios, entre otras cosas, aparte de conocerse y ver si esa relación tiene futuro, aparte de ir desactivando las minas que puedan haber en esa relación, no sea que exploten durante el matrimonio, se supone que aprenden a honrarse y a respetarse. Es curioso que aquí podría haber dicho, eres hermosa, amiga mía, eres bella, pero también eres un poco insoportable. O ella podría haber dicho perfectamente, pues tú eres hermoso, amado mío, dulce, etcétera. Un holgazán increíble. Creo que una de las cosas que me crea más desagrado
Es un comportamiento que he visto mucho en las mujeres en España. Supongo que se da en otras partes del mundo, pero en el caso de España casi parece que es una marca de fábrica. Y es la manera en que las esposas se dedican a ridiculizar a sus maridos en público. A veces están hablando varias esposas y compiten a ver quién tiene peor marido. Pues a mí, Alberto, es que este hombre, ¿cómo es este hombre? Y antes de que diga cómo es este hombre, su amiga le dice, el mío es peor. Bueno, esto parece que es divertido y nos reímos. Pero ¿cómo puede funcionar un matrimonio en el que de manera pública, no en privado, diciendo, cariño, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, etcétera, sino en público, compiten por mostrar hasta qué punto su esposa o su esposo son una calamidad? Eso genera heridas. Y esas heridas en algunas ocasiones acaban matando el matrimonio. Y una de las cosas que hay que aprender en el noviazgo es el respeto y la honra hacia la otra persona. ¿Es algo que enseñamos a nuestros hijos? O a lo mejor nos limitamos solo a decirle, oye, ten cuidado con la chica hasta que está saliendo, no la vayas a dejar embarazada, que tú no sabes el problema que hay. Porque la enseñanza del noviazgo, y ahí empieza la familia, implica que os vais a conocer. Implica que vais a descubrir los obstáculos que hay y quizá tengáis que llegar a la conclusión de que no sois el uno para el otro, e implica aprender a honrar y respetar pública y privadamente a la otra persona. Implica una cuarta cosa más, y esto ya en esta sociedad es absolutamente intolerable. Implica no mantener relaciones sexuales hasta después de la boda. Y es muy curioso cómo en el Cantar de los Cantares esto aparece una y otra vez. O sea, no es un problema de ahora, que un hombre y una mujer se sientan atraídos sexualmente y quieran mantener relaciones sexuales sin estar casados. Yo creo que eso desde los hijos de Adán y Eva seguramente. Pero es curioso cómo el Cantar de los Cantares lo contempla. Por ejemplo, en ese capítulo 2, donde están hablando los novios, de pronto la chica sabe que siempre tienes una amiga que te va a decir, ¿te has acostado con tu novio? Y si tú le dices que no, te dice, ¿pero cómo es posible? Si ya lleváis viéndoos 2 semanas. ¿Qué dice el Cantar, capítulo 2 y versículo 7? Fíjense en la manera en la que habla la noviecita, que está esperando a que venga el novio para conocerlo y descubrir las zorras que destrozan las vides. Y dice así, capítulo 2, versículo 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y está hablando del amor sexual, literalmente en hebreo. O sea, no me vengáis diciendo lo maravilloso que es el sexo antes del matrimonio, cómo es posible que tengas 16 años y sigues siendo virgen, o cómo se te ha metido en la cabeza que no vas a tener relaciones sexuales con un chico y eres tan antigua como tu abuela. La muchacha se adelanta a eso y les dice, os estoy conjurando, la palabra es una palabra muy fuerte, para que no despertéis ese tipo de amor hasta el momento en que tiene que despertarse. Y por cierto, esta advertencia se repite en el capítulo 3 y versículo 5, en el capítulo 8 y versículo 4, es algo enormemente importante. Ahora, no piensen ustedes que porque voten a un candidato republicano y conservador, esta sociedad va a defender a la familia, les va a ahorrar problemas, si ustedes no se aferran a las enseñanzas de la Biblia, si no educan a sus hijos a todas horas en esas enseñanzas, y si no les dicen lo que tiene que ser un noviazgo digno de tal nombre. Porque puede ser el candidato más conservador, visitar las iglesias evangélicas para pedir el voto, de paso también algunas parroquias católicas, y cosas por el estilo, y eso no cambiará la sociedad, ni va a cambiar la vida de su familia, ni va a cambiar la vida de las familias de sus hijos.
Cuarto, hay que vivir matrimonios bíblicos. Yo supongo que es más fácil pedir el voto para determinados candidatos, pero nadie dijo que fuera fácil. Simplemente hay cosas que funcionan y cosas que no. Y pretender que de pronto les van a solucionar a ustedes determinados problemas los políticos es ingenuo, pero además no es cierto. Y no pueden quitarse de encima esa responsabilidad. Si no viven matrimonios de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, no se sorprendan de lo que va a pasar con sus hijos. Y ayer daba estadísticas en este sentido de lo que pasa con los hijos, varones y hembras. Y la Biblia es muy clara en cuanto al matrimonio. Podría también estar hablando horas sobre esto, pero me voy a detener en un texto que generalmente se suele leer pésimamente, muchas veces se lee pésimamente, y que está en Efesios capítulo 5, donde efectivamente la descripción del matrimonio es bastante clara y bastante práctica. Yo no sé por qué hay gente que se queda enganchada solo en un versículo y no avanza por ningún lado. En Efesios capítulo 5 dice así desde el versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto queda fantástico porque si ahí acabara Pablo la exposición, todos estamos contentos, pero Pablo era un sujeto molesto que se dedicaba a entrar en cuestiones prácticas en las que vivimos todos. Y en vez de detenerse en someteos los unos a los otros, añade: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay gente que lee solo el versículo 22. Las casadas que estén sujetas a sus maridos como al Señor, en fin, y que le dejen a uno respirar cuando viene de trabajar todo el día fuera de casa. Pero el texto no dice eso, el texto va mucho más allá. Evidentemente, las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos como el Señor, de la misma manera que el marido acepta a Cristo como su cabeza, la esposa debe aceptar a su marido como cabeza y, como dice el versículo 33, debe respetar a su marido. Hay muchísimos matrimonios que acaban en el momento en el que no existe ese respeto. Eres una calamidad. Esto no fue lo que me dijiste cuando nos casamos. Cuando éramos novios esto parecía que iba a ser distinto, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa en el caso de los hombres? En el caso de los hombres lo que dice Pablo es tremendo. Debéis amar a vuestras esposas como Cristo amó a su Iglesia. Bueno, yo ya me sacrifico bastante, pongo comida encima de la mesa, me ocupo de que los niños crezcan algo menos salvajes, porque si hay que darles una nalgada, ella no se la quiere dar, pobrecitos, y se la tengo que dar yo, etc. Y Pablo dice, no. El amor de Cristo hacia su Iglesia se manifiesta en el hecho de que Cristo la amó tanto que no solo es que la salvó, sino que su Iglesia va mejorando por el contacto con Él. Cristo amó tanto a la Iglesia que es verdad, dio su vida por ella,
se entregó en sacrificio expiatorio, pero ese amor es un amor que va transformando a su iglesia. Si su iglesia atiende, se va convirtiendo en un ente que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pregunta: ¿la vida del marido con la mujer va mejorando a la mujer con el paso de los años? ¿Va sacando lo mejor que hay dentro de esa mujer? ¿Va extrayendo quizá cosas que cuando se casaron o eran novios eran pequeñitas, pero que con el curso de la vida de matrimonio ha ido creciendo y esa mujer es mucho mejor? Y de pronto puede mirar hacia atrás y decir, ¿cómo era yo cuando tenía 21 años? Pero 20 años después, bueno, sí, tengo más arrugas y quizá más libras de peso, pero ¿cuánto he avanzado en esta vida y cuánto le debo a mi marido que me ha ayudado a sacar lo mejor de mí misma? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, cuando el niño que está en casa y que acaba de venir de un taller en la escuela con un drag queen y se ha encontrado un sujeto de 2 metros pintado como una puerta, con unos zapatos de este alto y diciendo que eso es lo más normal del mundo, llega a casa, se encuentra con unos padres que efectivamente se quieren, que han ido puliéndose el uno a la otra y la otra al uno durante años, y llega a casa y dice, menos mal que vengo con papá y mamá porque estoy todavía que no me repongo de lo que he enseñado en la escuela. O llega a la casa todavía intentando reponerse de lo que ha visto en la escuela y el espectáculo que tiene en casa es hasta más entretenido. Porque lo que dice Pablo es muy real. Hay un inmenso misterio en el amor entre un hombre y una mujer. En buena medida los ataques contra la familia han terminado siendo más fáciles porque muchas familias son disfuncionales. No se basaban en principios bíblicos, no recibieron una educación bíblica, no tuvieron un noviazgo bíblico y no han desarrollado una vida de acuerdo a los principios de la Biblia. Y por lo tanto no resultan nada atractivo. Hace una semana se puso en contacto conmigo un amigo de España. Me dice, bueno, estamos en una situación en España que no te la imaginas. Y yo pensé, por supuesto que me la imagino, pero te escucho. Me dice, bueno, mira, ya no es que las parejas jóvenes no se casan. Dice, no se quiere casar nadie se casa. Dice, tampoco es que las parejas jóvenes no se casan, pero se van a vivir juntos. No, ya nadie tiene interés por irse a vivir con una chica o con un chico. Hemos llegado a una situación en que chicos y chicas prefieren seguir viviendo en casa de sus padres y acostándose con quien les apetezca cada fin de semana, que no tiene por qué ser el mismo del fin de semana anterior. Y entonces me decía, de tal manera que incluso las situaciones de convivencia no matrimoniales del pasado, dice, pues es que casi parecen ideales ahora, porque ya hemos llegado a una situación de práctica promiscuidad generalizada. Pues teniendo en cuenta la manera en que funcionan las familias de sus padres y la nula base bíblica de esas familias y la absoluta falta de enseñanza sobre el noviazgo y el desconocimiento total de las Escrituras, no me sorprende. Casi me sorprende que hayan tardado tanto en llegar a ese punto. Esta es una situación bastante seria y creo que cualquiera de ustedes que estuviera en la exposición de ayer lo pudo apreciar, aunque la exposición como esta fuera una exposición totalmente a vuelo de pájaro, en la que vemos alguna cosita, pero no podemos detenernos en cada una de ellas. Y eso les desafía y les reta y les incita a que se enfrenten con ese ataque. Y no piensen que ese ataque lo van a parar en el Senado o en una campaña política o confiando en determinado político. Si piensan eso van a sufrir mucho, se lo adelanto. No digo que no haya políticos que efectivamente sean pro familia, que intenten aguantar la situación por un tiempo, bien, vótenlos, estupendo.
Pero no hay político que vaya a corregir el matrimonio de ustedes. No hay político que les vaya a enseñar cómo tener un noviazgo cristiano. Y no hay político que vaya a educar correctamente a sus hijos. Eso es tarea de ustedes. Y si ustedes efectivamente se aferran a la Biblia cada día, si efectivamente educan a sus hijos cuando salen a pasear con ellos, cuando están en casa, cuando se levantan, cuando se acuestan, si tienen adolescentes y jovencitos a los que ya les han indicado cómo tiene que ser un noviazgo y por qué y para qué es un noviazgo, y si encarnan ustedes en su vida matrimonial ese ataque lo van a frenar. Incluso se van a sorprender de la manera en que sus propios hijos van a reaccionar frente a algo que saben que está mal, porque sus padres los han educado desde muy pequeños en la enseñanza de las Escrituras. Ese es el desafío. Y nosotros, que somos una generación crucial, porque verdaderamente si esta generación no responde, lo que va a pasar en la siguiente es algo que seguramente se escapa a nuestra imaginación. Nosotros, que somos una generación decisiva y crucial, tenemos que responder a ese desafío. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer poder servirles durante esta tarde y la anterior. Supongo que nos encontraremos en algún momento y hasta entonces que el Señor los bendiga.